Tiene la palabra asambleísta Gabriel Rivera. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros. Se apagó solito, créanme. Compañeras y compañeros asambleístas, muy buenas noches. Señora presidenta, antes de entrar en lo que quiero decir, solamente para contestar a quien me acaba de precedir en la palabra, quiero decirle que las leyes como la sociedad son cambiantes, son dúctiles, es una de las condiciones mismas de la ley, porque la sociedad no es estática. De manera que enrostrarnos como un error el hecho de que estemos reformando una ley no es un argumento válido, señora presidenta. El ser humano, desde que se tiene registro de que es tal, a lo largo de estos 250.000 años, más o menos en que somos Homo sapiens, que de verdad es un parpadeo en el tiempo, ha hecho a través de su vida, su historia, minería, señora presidenta. Y es más, la historia mismo se cuenta en las épocas como el hombre hacía minería. Empezamos, nos han dicho, la era de piedra, la era de cobre, la era de bronce, la era del hierro, la era del carbón, la era del petróleo, la era de la electricidad, la era de la explotación atómica. Pero sin embargo, señora presidenta, yo creo que algunos han hecho un esfuerzo bastante fuerte para hacernos querer borrar de la memoria la propia historia de la humanidad y decirnos en forma radical no a la minería, incluso desoyendo su propia historia, señora presidenta. Particularmente creo que eso no es posible, pero además no corresponde con la vida de algunos. Nos han querido hacer borrar de la memoria la historia humana en cuanto a la minería. Quienes viven en casas de mármol, señora presidenta, que se explotan en minas, quienes usan piscinas todos los fines de semana y además quienes andan en carros cuya propulsión son baterías de litio que también se sacan de las minas. Y eso es lo que hoy hemos estado aquí debatiendo. Por eso, señora presidenta, yo creo que es importante también contestar o rebatir un argumento que se viene sosteniendo aquí. Nos han dicho, quien me presidió en la palabra, y también algunos otros de la oposición, y lo han dicho en este hemiciclo, y lo han dicho en los medios de comunicación, de que hace falta motivación para explicar por qué es un proyecto urgente. Y claro, aquellos a los que he invocado, que tienen carros con batería de litio, que son esos famosos hybrid cars o carros híbridos, aquellos que viven en la capital, que sus hijos van a colegios privados y que viven en urbanizaciones privadas también, o a veces no privadas, quizás no tengan urgencia, señora presidenta. Pero yo creo, y creo que la razón me asiste y no necesita ser probada, porque es la lógica general de que sí tienen urgencia aquellos padres que sus hijos van a la escuela cada mañana sin comer y el Ecuador necesita recursos para dárselos. Esa es la motivación, ecuatorianos. No tienen quizá urgencia los que viven fuera de las fronteras patrias, disfrutando de los antaños de los negocios, las telefónicas. No tienen quizá urgencia los que aún no regresan a su patria porque disfrutaron de las aduanas, pero sí tienen urgencia a regresar a su patria, que los vio nacer los 3 millones de migrantes que quieren regresar a este Ecuador que es nuestro. Y entonces yo creo que no hace falta tanto decirle al país, ponerlo en un papel, cuál es la urgencia que el Ecuador tiene en explotar esos recursos naturales. Yo creo que la urgencia la tiene la historia, la tienen los enfermos que esperan afuera de un hospital una cita médica para atender sus enfermedades, señora presidenta. En esta sala también se ha dicho
de que esta reforma requiere una consulta prelegislativa. Y quiero robar la idea de mi compañero Guamangate, que ha dicho claramente, es que aquellos que sostenían el argumento de que en este país no podía haber minería, solamente han sacado el 2.9, señora presidenta, de la votación. Y los que hemos dicho que tiene que haber minería responsable, que esos recursos se queden para desarrollar las comunidades como las que hay en el norte de Esmeraldas, que están pletóricas del desarrollo, tienen más del 70% de apoyo. Esa es, robándole la idea que expuso hace pocos minutos el compañero, una de las justificaciones de por qué esa consulta ya fue absuelta, señora presidenta, si es que de argumentos políticos y jurídicos estamos hablando. Pero como si eso no fuera suficiente, yo me voy a permitir leer una disposición emitida en el registro oficial del miércoles 21 de abril del 2010, número 176, de una sentencia de la Corte Constitucional, que como ustedes saben es el organismo de cierre en el control constitucional por el diseño que tiene la Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008, que en la parte pertinente dice lo siguiente, con su permiso, señora presidenta. A partir de los argumentos y documentos analizados, esta Corte, para realizar su pronunciamiento, insiste en que en el proceso de elaboración y aprobación de la ley minera estuvo enmarcado en una situación excepcional, escúcheme bien, excepcional, que hace parte del cambio sustancial de circunstancias derivadas de la transición constitucional, lo que en el marco del derecho internacional se conoce como principios revocativus, cambio sustancial de circunstancias, situación excepcional que debe ser tomada en consideración en el presente juicio de constitucionalidad. Y siguientemente, señora presidenta, establece esta Corte, esto es muy importante, presidenta, porque son los documentos históricos y vinculantes para esta Asamblea. Esta Corte establece que la consulta prelegislativa, en tanto derecho colectivo, está dirigida única y exclusivamente a las comunas, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que puedan verse afectados o afectadas en sus derechos colectivos de manera práctica y real. Yo quiero subrayar, quiero resaltar esto, de manera práctica y real, por efectos de la aplicación de una ley, señora presidenta. Está clarísimo. A veces no queremos leerlo porque no queremos entender y queremos esconder posiciones políticas que cuando estuve en Montecristi y quienes estuvieron y tuvieron la oportunidad allá también, saben que cuando se iba a votar incluso la gratuidad de la educación superior, que un año después significaba 500.000 de personas estudiando, votaron en contra, compañeros. Votaron en contra de eso, votaron en contra de todo, porque no era la razón lo que los asistía, eran las ganas de oponerse a todo, porque han vivido o aspiran a vivir del pasado, porque aspiran a vivir de un Estado que estamos enterrando, todos los ecuatorianos, los migrantes, los jóvenes, los que queremos una patria distinta, señora presidenta. Por eso no se requiere consulta legislativa, o si se requiere, entonces habrá que aportar aquellos argumentos, prelegislativa quiero decir, aquellos argumentos que nos expliquen por qué hay una afectación real, una afectación práctica a los derechos. En esta sala... Le queda un minuto. Gracias, señora presidenta. En esta sala también se ha dicho que se afectan los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Aquí hay constitucionalistas que saben muy bien, hay compañeras y compañeros asambleístas que están muy bien asesorados y solamente hace falta leer el artículo 11, numeral 6 de la Constitución para darse cuenta que para el Estado ecuatoriano se han enterrado esos conceptos de derechos fundamentales y todos los derechos constitucionales son interdependientes, indivisibles y de igual jerarquía, de manera que no nos vengan a hablar de ese Estado del pasado. Aquí todos los derechos son iguales, pero siempre tendrán derecho preferente los pobres, la gente de abajo, los de provincias, los que nunca tuvieron voz.
Por eso es que a veces molesta de que hablen en nombre de los indígenas, de que hablen en nombre del pueblo afrodescendiente, de que hablen en nombre de los pobres, los que nunca han sido ni indígenas, ni afrodescendientes, ni tampoco han vivido incluso de su trabajo, señora presidenta. Muchísimas gracias por los 30 segundos en los que me he pasado.